En un pueblo congelado por el invierno, donde cada rama yacía sin vida, un pequeño jardín de repente floreció, pero las flores estaban más rojas que la sangre. Cuando la señorita Marple atrapó el aroma de algo mucho más antiguo que el perfume, sabía, algunos secretos todavía respiraban debajo del suelo. La nieve había caído gruesa, y temprano, ese año, encubriendo el pueblo de Estemerime en una quietud blanca y amortiguada. La mayoría de los jardines, tan vibrantes en verano, ahora yacían latentes, sus camas dormidas debajo de la escarcha y la memoria. Pero fue el Blackmore Estate, una propiedad abandonada desde hacía años, en el borde de la aldea, lo que dio lugar a un incidente tan peculiar, que se discutiría en voces bajas durante los días siguientes. Era un niño de la rectoría, inquieto, como suelen ser los niños, quien escaló la pared lateral desmoronada y aterrizó torpemente, en lo que alguna vez había sido un jardín de rosas. Allí, entre el seto frágil y la tierra congelada, su ojo atrapó algo bastante imposible. En medio de los restos esqueléticos de las zarzas del verano pasado, se encontraba una sola rosa blanca, en plena floración, prístina, vertical, y completamente intacta por el agarre del invierno. La palabra viajó rápidamente, como tales cosas tienden a hacer. La madre del niño, convocada a toda prisa, no podía encontrar ni sentido ni excusa para la presencia de la flor. Sin embargo, allí estaba, sus pétalos no tocados por la escarcha, su tallo vivo, en desafío a la estación. Algunos murmuraron sobre el calor que se elevaba desde manantiales subterráneos. Otros, con más color en su imaginación, hablaban de espíritus incapaces de descansar. Pero, por encima de todo, había la sensación de que algo se había despertado. Quizás un recuerdo, o un secreto que era mejor no tocar. La rosa, aunque silenciosa, hablaba más fuerte que las palabras. Y, en algún lugar no lejos del jardín de Blackmore, la señorita Marple dejó su tejido y miró la nieve. A la mañana siguiente, a pesar del escalofrío, los aldeanos comenzaron a aparecer en la puerta de la antigua casa de Blackmore. No en grandes cantidades, sino de la manera lenta y acumulada en que las pequeñas comunidades se reúnen alrededor de lo extraño. El señor Ellison, de los vendedores, llegó a ver por sí mismo, seguido en breve por la señora Featherstone, quien siempre había afirmado que las rosas tenían estado de ánimo. Incluso el Charo, tras la persuasión de su esposa, hizo la corta caminata, con un par de binoculares y una expresión cautelosamente neutral. Las teorías florecieron más abundantemente que la rosa misma. Una anciana, envuelta en un abrigo más antiguo que la guerra, insistió en que la flor era una señal de que Felicity Blackmore tenía asuntos pendientes. Un hombre más joven sugirió que era una variedad inusual que de alguna manera se había adaptado al frío. La sugerencia se encontró con ese silencio incómodo, el que suele seguir a la ciencia cuando la superstición ya ha echado raíces. Felicity Blackmore había muerto hacía 10 años, sin escándalo ni familia. Una caída tranquila en el jardín, dijeron, sin ruido, solo tristeza. Y sin embargo, la floración ahora estaba exactamente en el lugar donde la habían encontrado. La conversación giró, como suele hacer, hacia el recuerdo. Las viejas historias resurgieron, como Felicity una vez juró que sus rosas la superarían. Algunos se rieron del romanticismo. Otros miraron hacia la casa, con los labios apretados. En la ventana de su sala, la señorita Marple bebió su té, lentamente. Una vez había visto a Felicity Blackmore caminar a través de ese jardín, con la cabeza en alto, con la mano en la tierra. Una mujer que sabía enterrar las cosas bien, y profundamente. Fue el señor Sims quien cayó después. No en sentido poético, sino en el colapso físico de un hombre cuyo cuerpo ha conocido algo que su mente no puede aceptar. Antiguo jardinero devoto de Felicity, Sims se había reservado desde su muerte. Ahora vivía encima de la ferretería, sus manos aún manchadas de memoria, sus palabras, menos con cada invierno que pasaba. Cuando se le informó de la rosa, casi como una curiosidad local, su semblante cambió en un instante. El color abandonó sus mejillas, y la taza en su mano cayó con un ruido hueco al suelo. Murmurando algo ininteligible, salió corriendo de la tienda, inestable pero rápido, hacia el jardín, al que no había entrado en 10 largos años. Los aldeanos observaron mientras pasaba,
su abrigo ondeando como una cortina suelta en el viento. Al llegar a la flor, se detuvo, cayó de rodillas y susurró. Ella dijo que volvería. Y luego, sin ceremonia alguna, se derrumbó de lado en la nieve, su rostro vuelto hacia la floración. Lo llevaron a la consulta del médico. Luego insistió en que lo habían dejado simplemente. Pero aquellos que escucharon el susurro, lo repitieron más de una vez, como hacen las personas cuando no entienden, pero sienten que deberían hacerlo. La señorita Marple, al escuchar el relato, no sonrió. Recordaba bien al señor Sims, leal, discreto y profundamente supersticioso, y no pudo evitar pensar que era extraño que la rosa hubiera florecido no solo donde Felicity había muerto, sino donde algo mucho más viejo podría haberse plantado. En la quietud de su sala, la señorita Marple reflexionó, no solo sobre la rosa, sino sobre la despedida que había seguido al fallecimiento de Felicity Blackmore. Había sido, incluso en ese momento, un asunto extraño. El funeral fue breve, al que asistieron solo un puñado de aldeanos. No llegaron familiares, ningún primo de Bath, ni sobrino de Londres, a pesar de los susurros que Felicity tenía un heredero vivo, en algún lugar del extranjero. El certificado del médico llegó rápidamente. Falla cardíaca debido al esfuerzo, si lo recordaba bien. La señorita Marple había pensado que era todo demasiado ordenado, particularmente para una mujer de constitución fuerte y voluntad de hierro. El testamento también había sido decepcionantemente convencional. La casa fue dejada a un fideicomiso caritativo, que posteriormente se derrumbó, dejando que la propiedad durmiera bajo hiedra y sombra. Y, sin embargo, ahora, con el regreso de la rosa, esa conclusión ordenada parecía menos segura. Las cosas mal enterradas tienen una forma de volver a crecer. A menudo, de formas inesperadas. La señorita Marple alcanzó su diario de hace 10 años, un hábito que no conservaba por vanidad, sino por precisión. Allí estaba, la entrada marcada 2 días después del funeral. Llamado al abogado, se sintió apresurado, sin presencia del sobrino. La nota agitó algo dentro de ella, una tensión que no era del todo memoria, ni del todo instinto. Afuera, el viento crujía a través de los setos desnudos. La señorita Marple se levantó y caminó hacia su estantería, donde, presionada dentro de un viejo volumen de jardinería, yacía una flor, una vez arrancada del jardín de Felicity. La había guardado sin saber por qué. La rosa, una vez vibrante, se había desvanecido con los años a un marfil pálido, delicado como la respiración. Sin embargo, su estructura permanecía intacta. Sus pétalos de papel, delgados, pero obedientemente dispuestos, en un silencioso desafío al tiempo. La señorita Marple mantuvo la floración suavemente entre sus dedos y la comparó con las descripciones de la flor en el jardín Blackmore. Se decía que una rosa blanca viviente era más grande, casi luminiscente, con un leve rubor de crema en los bordes. Recurrió a su libro de referencia, un volumen que le regaló la esposa del coronel Melchet hace años, y pasó cuidadosamente por las placas de colores. Su mirada se detuvo en una página que representaba híbridos raros, rosas que no se encontraban comúnmente en los jardines ingleses. Una en particular se destacó, Rosa albus mirabilis, una híbrida criada en Francia, conocida por su capacidad de florecer inesperadamente en climas fríos, pero nunca cultivada de forma extensa. La flor presionada claramente no pertenecía a esa raza, lo que significaba que la rosa que florecía ahora, la del jardín de Felicity, había sido introducida después de su muerte. No había sobrevivido 10 inviernos. Se había plantado. La señorita Marple cerró el diario. Esto no era una maravilla de la naturaleza. Esto era un mensaje. Y alguien, sospechaba, había esperado mucho tiempo para que lo vieran. 10 días después de la aparición de la inexplicable rosa blanca, una carta llegó a la oficina de correos con sellos extranjeros y una audaz letra masculina. Anunciaba, sin ceremonia, el regreso del señor Louis Blackmore, el único heredero sobreviviente de la difunta Felicity Blackmore, y legítimo propietario de la antigua y silenciosa finca. No llegó con pompa, sino con una autoridad tranquila, descendiendo de un automóvil contratado con un abrigo bien cortado y guantes de cuero bronceado. Su acento tenía rastros del Mediterráneo, suavizados por una educación que era inequívocamente inglesa.
Hablaba poco, pero se conducía con la confianza tranquila de un hombre seguro de su posición. Aquellos que habían conocido al niño que una vez fue, encontraban poco en común con el hombre en que se había convertido. La casa, deshabitada durante casi una década, lo recibió con un silencio cansado. Las ventanas estaban nubladas, las puertas medio hundidas, y los jardines invadidos por musgo y zarzas. No lo saludó. Simplemente, toleró su regreso. Los aldeanos observaron desde la distancia mientras las puertas eran abiertas y las cortinas corridas. Entre ellos, la señorita Marple observó, no con sospecha, sino con ese tono particular de interés que reservaba para las cosas no invitadas. Había algo demasiado calculado en su llegada, algo demasiado perfectamente alineado con una flor que no debería haber florecido. Y aunque aún no sabía exactamente qué sospechar, la señorita Marple había aprendido hacía mucho tiempo que la coincidencia, en su experiencia, era simplemente la cortina tras la cual le gustaba esconderse a la verdad. El señor Blackmore no vino solo. A su lado estaba una mujer menuda, con facciones delicadas y ojos que llevaban una quieta alarma, como si estuviera perpetuamente preparada para una voz alzada en ira, o una sombra cruzando una ventana. La presentó informalmente como su prometida, la señorita Deline Maro, un nombre desconocido en el pueblo. Habló de ella con orgullo. Sí, pero el orgullo de la posesión, no del afecto. Ella sonreía cuando era necesario y permanecía en silencio cuando no. Su francés era inconfundible. Su inglés, fluido pero vacilante, como el de alguien que repite líneas memorizadas. Llevaba guantes incluso en interiores, aun cuando el fuego estaba encendido, y a menudo parecía mirar por encima del hombro hacia nada en particular. Los aldeanos, generosos en sus juicios como siempre, susurraban sobre modales extranjeros y nervios delicados. Algunos hablaban de una tragedia romántica, otros, de inestabilidad heredada. La señorita Marple, cuando fue presentada, ofreció solo una suave sonrisa y un cálido comentario sobre las rosas en Provenza. La joven palideció casi imperceptiblemente. Su mano rozó su collar en un gesto que pudo haber sido un simple reflejo, o una señal. En los días siguientes, la señorita Maro fue vista caminando sola cerca del perímetro del jardín, pero nunca se aventuró más allá del borde cubierto de maleza. Su mirada se posaba en la rosa blanca, aunque solo por un momento, como si esa flor pronunciara su nombre en un idioma que había tratado de olvidar. La señorita Marple tomó nota de tales cosas, especialmente de aquellos que fingían no reconocer algo, porque claramente lo recordaban. Legalmente hablando, el asunto de la casa debería haber sido sencillo. El testamento original, escrito con la letra ordenada de Felicity Blackmore y atestiguado por dos feligreses respetables, había sido archivado por el abogado del pueblo, el señor Pendlebury, poco después de su muerte. El documento estipulaba que la propiedad y su contenido pasarían a su sobrino Louis en su 25º cumpleaños, o al Estado si él no regresaba para entonces. Sin embargo, cuando el señor Pendlebury, convocado por la nueva llegada, abrió obedientemente la caja fuerte donde se suponía que se encontraban dichos documentos, el testamento no estaba. Había cartas, recibos, una donación a la iglesia, pero del testamento no había rastro. El señor Pendlebury, un hombre de meticulosidad considerable y aún mayor orgullo profesional, estaba visiblemente alterado. Ofreció explicaciones que iban desde fallos en el archivo hasta polillas, pero ninguna calmó los murmullos que empezaron a circular por la oficina de correos, la verdulería y debajo de la secadora del salón de la señora Latimer. ¿Había existido realmente el testamento? ¿Es posible que Felicity haya cambiado de opinión? Oh, ¿alguien se aseguró deliberadamente de que desapareciera justo a tiempo para el regreso de Louis? La señorita Marple, escuchando los rumores como quien escucha el trueno lejano, recordó la rapidez con que se había cerrado la finca y cuán poco alboroto se hizo en su momento. También recordó que Felicity Blackmore había confiado en muy pocas personas, y que solía guardar lo que más temía, no en cajas fuertes, sino en la tierra. Siguiendo la cortesía del pueblo, la señorita Marple visitó la casa una tarde, llevando una canasta de conservas y una nota perfectamente doblada que expresaba una cálida bienvenida vecinal. Fue invitada a pasar. Le ofrecieron té y fue sentada frente a la joven prometida, que sostenía su taza con las manos fuertemente envueltas alrededor, aunque el líquido ya hacía tiempo que se había enfriado.
La conversación fue cortés. Hablaron del clima, del estado del seto, y de las dificultades de restaurar casas antiguas. Luis hablaba en generalidades, mientras Deline asentía en silencio, sin levantar la vista de su platillo. Fue durante un recuerdo tranquilo sobre los macizos de flores de Felicity cuando la señorita Marple comentó, casi en voz baja, que sus rosas habían sido la envidia del condado, especialmente las blancas. Aunque, agregó con suavidad, nunca fueron conocidas por resistir el invierno. Ante eso, la taza de té de la joven tembló levemente contra su platillo. Rápidamente se excusó con el pretexto de una corriente de aire. Luis, minimizando el momento con una vaga mención de nervios, no ofreció mayor explicación. Pero la señorita Marple notó el rubor que había cruzado el rostro de la joven, y como su mano volvió a tocar su collar, como buscando consuelo. Más tarde, caminando de regreso a casa junto a la cerca de Roseladen, la señorita Marple no reflexionó tanto sobre lo que la joven había dicho, sino sobre lo que había evitado decir. Había visto dolor antes. Había visto el engaño. Pero era el miedo. Un miedo genuino, profundo, que atravesaba los huesos, lo que había pasado por esa habitación como un escalofrío. Y el miedo, en la experiencia de la señorita Marple, era con frecuencia la confesión más verdadera. Fue la señora Beaterbe, la esposa del vicario, quien lo mencionó sin intención de ser significativa. Durante una merienda con pastel de semillas y café tibio, recordó una conversación con Felicity de años atrás. Uno de esos recuerdos a medias que emergen con la claridad peculiar de la retrospectiva. Dijo algo bastante curioso. ¿Sabe?, murmuró la señora Beaterbe, pensativa, que la verdad permanecería enterrada, debajo de lo que vive. Recuerdo haber pensado que era poesía, o posiblemente una excavación hacia alguien. La señorita Marple sonrió suavemente, pero no olvidó el comentario. Debajo de lo que está viviendo. La frase no permaneció como verso, sino como instrucción. Esa misma noche, en las horas fijas, cuando la escarcha ya era firme sobre el suelo, una luz brilló débilmente cerca del jardín Blackmore. Una forma se movió lentamente por el camino cubierto, llevando algo largo y delgado. El sonido de la tierra fue interrumpido. Con cuidado, en silencio, no llegó lejos. Pero para quienes escuchaban, quienes recordaban funerales extraños y flores más extrañas, aquel ruido fue más fuerte que las campanas. Y en su salón, la señorita Marple miró al otro lado del césped, con el tejido inactivo en su regazo. Pensó, hay secretos que ningún tiempo puede mantener enterrados, y algunas manos, aunque desconocidas, siempre vuelven a cavar donde la verdad fue sembrada. Fue el niño de la panadería quien dio la alarma. Había sido enviado con un pan fresco, y al ver la puerta del invernadero entreabierta, se aventuró dentro con esperanzas de travesuras. Lo que encontró silenció incluso su imaginación hiperactiva. El señor Sims yacía sobre el suelo del invernadero, sus extremidades rígidas, la piel alrededor de su boca débilmente descolorida. Las macetas estaban rotas a su lado, la tierra esparcida, como los restos de una lucha. En una mano sin vida sostenía pétalos de rosa, blancos, con un susurro de crema, aplastados, como si se aferrara a ellos en un último esfuerzo por retener algo. En la otra, no había nada. El aire dentro del invernadero estaba denso, húmedo, aunque no desagradable, y flotaba el rastro leve de algo, punzante, como un perfume antiguo, corrompido. El agente, llamado con la prisa adecuada, no encontró signos inmediatos de violencia. Los aldeanos murmuraron, insuficiencia cardíaca, estrés, una caída, tal vez. El niño fue enviado a casa, pálido y silencioso. La puerta fue cerrada, una vez más. La señorita Marple, al enterarse por la hija del carnicero, dijo muy poco, pero preguntó casualmente si los pétalos estaban frescos o secos. La niña, sorprendida por la pregunta, respondió, eran suaves, húmedos. Más tarde, en su mesa del salón, la señorita Marple presionó sus dedos juntos, pensativamente. Uno no aplasta pétalos frescos en la mano sin un propósito. El señor Sims, en su último momento, había estado tratando de enviar un mensaje. Y alguien, sospechaba, había estado lo suficientemente cerca, como para impedirle terminarlo. El señor Pendlebury, el abogado,
Había mantenido la casa de Felicity Blackmore sellada durante una década, honrando sus deseos, vigilando su contenido con una solemnidad obediente. Pero con Louise Blackmore ahora en residencia, el acceso a las habitaciones antiguas se había reanudado. Entre ellas, el conservatorio y el cobertizo de herramientas adyacente, donde Felicity solía destilar su propia agua de rosas a partir de pétalos cultivados en las camas orientales. Fue la nueva ama de llaves, contratada para ordenar y restaurar, quien notó que un pequeño gabinete, escondido bajo el banco de macetas, había sido forzado. Su contenido estaba alterado, aunque hacía falta un ojo agudo para notarlo. Una botella en particular, un frasco de vidrio, bajo, con una etiqueta desvaída, estaba completamente ausente. Su nombre, casi ilegible, Extractum rosae albimi, una esencia altamente concentrada, agradable al olfato, pero peligrosamente tóxica en dosis suficientes. Cuando se le preguntó, la ama de llaves insistió. No había abierto el gabinete, ni conocía la existencia de una llave. Louis, informado de esto, desestimó el asunto con indiferencia. Aceites de jardinería viejos y polvo, dijo, agitando una mano. Nada de qué preocuparse. Pero la señorita Marple sí se preocupó. Recordaba que Felicity había hablado una vez de ese mismo extracto, de su potencia, y como advirtió a una sobrina que nunca lo tocara. Aquellas cosas habían sido mantenidas bajo llave, por una buena razón. Ahora estaba desaparecido. Y su ausencia, junto con un hombre muerto que sostenía pétalos aplastados, formaban una coincidencia demasiado perfecta para ser casualidad. El médico, presionado, declaró la causa como una fatiga natural. Un hombre mayor, demasiados inviernos. Pero la señorita Marple entendía que ciertos venenos imitaban demasiado bien. Consultando su guía sobre dolencias de rosas, tizones, marchitamientos e infestaciones de pulgón, preguntó también por la preparación y la potencia del infame extracto de Felicity. El señor Bloxham, limpiando sus lentes y entrecerrando los ojos hacia los estantes tras él, confirmó. Ese extracto, si es puro, sería extraordinario. Incluso letal. Basta una pequeña cantidad, agregó, y parecería una insuficiencia cardíaca. La señorita Marple le agradeció y regresó a casa, sus pensamientos alineados, como frascos en un estante boticario. La muerte de Sims no había sido una tragedia del azar. Había sido administrada, enmascarada, entregada con precisión. Y alguien, pensó, había medido esa dosis con mano firme. Se rumorea como a Ivy. Rara vez necesitaba un estímulo para florecer en Saint-Mérimée. A los pocos días de la muerte del jardinero, la señora Porter, la cocinera del Vaisey, compartió con su cuñada una curiosa historia transmitida por la criada recientemente empleada en Blackmore House. Según la niña, había entrado en la sala de dibujo una noche para despejar la bandeja de té y había encontrado a la señorita Maro sola, agachada ante el hogar. El fuego era alto, demasiado alto para la época del año, y el prometido lo estaba alimentando con algo que se encendió antes de convertirse en cenizas. Documentos, la criada creía, delgadas y envejecidas. Cuando se le preguntó qué había hecho, la criada respondió que había fingido no ver. Parecía tan asustada, como si estuviera quemando un fantasma. La historia no podría haber pasado más allá si la criada no hubiera mencionado un aroma débil, floral sino agudo, persistente en la habitación después. Como rosas viejas y vinagre, había dicho, arrugando su nariz. La señorita Marple, escuchando esta segunda mano y cosida por chismes, entendió el significado. Para alguien destruir documentos por la noche y tan pronto antes de la muerte repentina de un hombre no fue una coincidencia. Pensó nuevamente en la reacción de la joven a las rosas y sus tranquilas miradas hacia el jardín, y comenzó a preguntarse. ¿Fue culpa en los ojos de la niña o el miedo a lo que otros aún podrían descubrir? La señorita Marple, nunca quiero pasar por alto un hogar ardiente. Pagó una llamada discreta al día siguiente, con el pretexto de devolver un folleto prestado en malezas invasivas. Mientras Louis respondió a la puerta con frialdad habitual, fue Deline quien parecía menos compuesto. Sus manos temblaban ligeramente mientras tomaba las páginas. Antes de irse, la señorita Marple preguntó casualmente si el fuego del salón podría ser religionado. Fue, afirmó, un consuelo particular en los días grises. Louis declinó. El hogar había sido despejado,
pero la señorita Marple había notado un pequeño contenedor de latón al lado del gran usado para cenizas. En el interior, aún cálido, coloque algunos bordes no quemados, restos demasiado húmedos o rizados para desaparecer por completo. Uno tenía un florecimiento de tinta y medio nombre, y City BL justo encima de ella. Otra esquina de la página había sobrevivido lo suficiente como para revelar una línea de cierre. El tuyo siempre. Ella no dijo nada. De vuelta en su sala, colocó los fragmentos en papel secante y los presionó suavemente. Las iniciales no eran desconocidas. Las había visto una vez antes, en un registro de la iglesia, conectadas a un nombre susurrado durante la guerra y rápidamente olvidado. Ahora, parecía que habían regresado, entre llamas y silencios. Y alguien, temía, estaba ardiendo más que solo letras viejas. Estaban intentando quemar el pasado en sí. Los bordes quemados del fragmento de la carta que la señorita Marple había rescatado del hogar aún llevaban un débil aroma, una mezcla de humo y esmalte de lavanda. Presionado bajo el peso de su enciclopedia de jardinería, el papel reveló algunas palabras legibles. El jardín florecerá de nuevo una vez que la verdad sea restaurada. No fue un simple sentimiento. La señorita Marple reconoció el tono al instante. Era el lenguaje de una confesión disfrazada de poesía. El tipo de frase que uno escribe cuando no solo desea ser recordado, sino ser redescubierto. La letra, manuscrita y en bucles amplios, tenía similitudes con otras muestras en la correspondencia conocida de Felicity. Sin embargo, esta carta no estaba firmada como FB, como cabría esperar. En cambio, terminaba simplemente con EH. Las mismas iniciales que una vez adornaron un anuncio de boda en el registro parroquial, luego tachado en tinta por el propio vial. Pensó de nuevo en la rosa blanca. Una floración antinatural, fuera de temporada y fuera de tiempo. Un mensaje, sin duda. Pero, ¿de quién y para quién? La señorita Marple se recostó en su sillón, con la mirada perdida. Las cartas rara vez sobrevivían al fuego por accidente. Alguien, tal vez en pánico, había destruido lo que temía que se leyera, y pasó por alto lo que creyó que no podía leerse. Pero la verdad, ella sabía, siempre deja esquinas, que se enroscan, pero se niegan a arder. La cuestión de la fotografía surgió casi por casualidad. La señorita Marple, mientras ayudaba a la señora Phillips con un puesto de libros y álbumes usados en la iglesia, se topó con un pequeño folio de cuero agrietado, del tipo que antes se usaba para retratos familiares, antes de que el racionamiento de la guerra reemplazara el sentimiento con austeridad. Escondida en el interior, medio cubierta por una página con nudos secos de No me olvides, había una fotografía de Felicity Blackmore. Era más joven, pero claramente reconocible, de pie en lo que sin duda era el jardín trasero de Blackmore House. A su lado, un niño, quizás de 6 o 7 años, sostenía su mano. Su rostro girado levemente hacia la cámara, ojos oscuros e inescrutables. Y justo detrás de ellos, un hombre alto, con el brazo descansando ligeramente sobre el hombro de Felicity. El rostro del hombre había sido rayado, deliberadamente. No de forma torpe, sino con cuidado metódico. El tipo de borrado hecho por alguien resuelto, y muy familiarizado con la imagen. La señorita Marple examinó detenidamente los rasgos del niño. No eran de Louis, ni la forma de la mandíbula, ni la disposición de los ojos. No había rastro de sangre Blackmore que pudiera detectar. Y la ropa, señaló, no era la de una sobrina o pupilo, sino la de alguien que se mantenía cerca y en silencio. Apreciado en privado, tal vez, pero no reconocido públicamente. Ella tomó el folio, pagó 6 peniques, y no ofreció explicación. Más tarde, junto a su ventana, pasó un dedo enguantado sobre el papel, justo donde alguna vez había estado el rostro del hombre. Algunos fantasmas, reflexionó, no se borran porque están ausentes, sino porque son recordados demasiado bien. Allí permanecían, en ese temer y me, cuya memoria alcanzaba hasta la misma señorita Marple, figuras como la enfermera Olay, ya retirada, quien había sido llamada a Blackmore House durante los últimos años de vida de Felicity. Bajo el pretexto de una visita por conocidos compartidos, la señorita Marple la fue a ver. Sobre té tibio y bizcochos con mantequilla, la conversación fluyó suavemente hacia el pasado. La enfermera Olay se mantuvo reservada, aunque cortés.
Solo admitió que Felicity había sufrido lo que entonces se llamaba tensión nerviosa, y que dicha tensión no era del todo infundada. Hubo una pérdida, dijo, con gravedad. Problemas familiares que es mejor no remover. Dolor que, si se expresa en voz alta, podría poner en peligro una reputación. Se negó a dar detalles, invocando la ética profesional. El silencio de una enfermera. Ya ves, añadió suavemente, no termina con la jubilación. Pero dejó escapar un comentario curioso. Felicity, recordó, una vez insistió con fuerza en que lo que se planta debe ser protegido. La señorita Marple, siempre prudente, no insistió más, pero mientras caminaba de regreso a casa, esa frase giraba en su mente con una insistencia tranquila. Había, lo sabía, diferentes tipos de plantación. Algunas daban fruto, otras, espinas, y otras, estaban destinadas a ser desenterradas. Aunque el asunto se había desvanecido hace tiempo de los chismes cotidianos del pueblo, las discretas preguntas de la señorita Marple despertaron una vieja curiosidad sobre la antigua sirvienta de Felicity Blackmore, Clara Ara. Había sido una presencia silenciosa durante casi una década en Blackmore House, conocida por su carácter simple y discreto. Luego, sin previo aviso, desapareció. No se dio renuncia. No se recogió equipaje en la estación de tren. Se dijo que se marchó durante la noche, aunque nadie pudo confirmar si caminó o fue llevada. La señora Grayson, que una vez lavó para los Blackmore, lo recordaba bien. Hubo una disputa, confió, aunque solo la oí desde la ventana trasera. Voces alzadas, y luego nada. Esperó que la joven reapareciera, que enviara una nota, que al menos recogiera sus salarios. Pero Clara nunca fue vista de nuevo. Curiosamente, esto ocurrió solo 3 días antes de que la misma Felicity fuera hallada muerta en el jardín. Algunos decían que Clara había llevado algo consigo, documentos, tal vez, o joyas. Otros susurraban escándalo, aunque nadie se atrevía a especificar de qué tipo. La señorita Marple consideró el silencio. Para que una criada desapareciera de esa manera, no sugería una simple huida, sino una extracción, forzada o voluntaria. Pero en todo caso, nacida del temor. Pensó en el niño de la fotografía, en el rostro tachado, en la carta que hablaba de la verdad bajo tierra, y se preguntó, ¿había Clara llevado algo consigo? ¿O había dejado algo atrás? La señorita Marple no solía frecuentar tiendas de segunda mano, pero, siguiendo la pista del joven Tommy Latimer, quien afirmó haber visto algo curioso en la vidriera de la tienda del señor Elworthy, se aventuró discretamente al local. Allí, entre baratijas y broches sin par, encontró un relicario de plata, de diseño sencillo. Lo que llamó su atención no fue su forma, sino el grabado en su interior, 2 nombres, Eleanor y Ope. El relicario mostraba signos de antigüedad, aunque había sido pulido con esmero. El cierre era delicado, del tipo que una mujer podría usar durante años, cerca del pecho, sin jamás quitárselo. Dentro, bajo paneles de vidrio, no había fotografías, solo pétalos secos, tan finamente prensados que se habían fundido en una masa aplanada. Pétalos de rosa, al parecer, aunque aún no podía precisar su tipo. Preguntó al vendedor. El señor Elworthy, quien rara vez preguntaba sobre los orígenes, solo recordó que había sido traído por una mujer de acento suave, que parecía ansiosa por separarse de él rápidamente, sin hacer alboroto. La señorita Marple compró la pieza sin dudar. De vuelta en su salón, examinó los nombres. Eleanor no le era desconocido. Ope, sin embargo, sí. Pero algo en la combinación de ambos nombres le removió la memoria. 2 nombres, unidos, ocultos a la vista. ¿Y si la joven se hacía llamar Deline? ¿Entonces dónde? Se preguntó la señorita Marple. Estaba la verdadera Ope. La rosa, por supuesto, seguía siendo la clave. La señorita Marple había enviado en silencio algunos pétalos, reunidos ante el constante cuidado del invernadero acordonado, a un conocido de confianza en Wiltshire, el profesor Julian Trajan, un botánico reconocido por su experiencia particular en rosas antiguas e híbridas. Su respuesta, doblada cuidadosamente en papel crema, llegó con la entrega de la semana. El espécimen que encierra es casi seguro una variante de Rosa albus mirabilis,
un raro híbrido francés desarrollado durante la década de 1930 en un conservatorio privado cerca de Avignon. Nunca se distribuyó comercialmente y se sabe que solo existe en 2 lugares. Uno de ellos es un convento enclaustrado en la Provenza. La señorita Marple leyó la carta 2 veces. Aquella floración hallada en el jardín de Felicity no había sobrevivido 10 inviernos por milagro. Había sido introducida recientemente, por alguien con acceso a una fuente conocida solo por unos pocos. Pensó entonces en el temblor de Delphi al mencionarse la rosa, en sus manos enguantadas, en la forma en que sus ojos se estremecieron ante la palabra Provenza. Y de repente, la cadena comenzó a formarse. Nombres escondidos en relatos. Niños ausentes en fotografías. Letras enterradas entre cenizas. Y rosas floreciendo, desafiando la estación. Esto no era una leyenda del pueblo revivida por el clima. Era un mensaje plantado desde el pasado, esperando que los ojos correctos lo leyeran. Y la señorita Marple, siempre paciente, comprendió al fin. El jardín no solo era testigo de secretos, había sido elegido como su guardián. La señorita Marple no actuaba con frecuencia solo por instinto, pero cuando lo hacía, era con una resolución tranquila. La rosa blanca la había inquietado desde el principio, no solo por su rareza, o el momento exacto en que apareció, sino por la precisión con la que lo hizo. No fue sembrada por aves ni arrojada por el viento. Fue plantada, con intención. El lugar, además, tenía un significado profundo. Era la misma tierra donde Felicity Blackmore había caído. Tales cosas, ella lo sabía, nunca eran accidentales. Regresó a los terrenos de Blackmore justo después del amanecer. La escarcha aún se aferraba a ramas y zarzales. El aire estaba lleno del silencio suave de la mañana. No alertó a nadie. No trajo compañía. Solo una pala, tomada prestada discretamente de su jardinero, y sus resistentes guantes, largos, bordeados de lana, y memoria. La rosa se alzaba orgullosa sobre la tierra, intacta, como si desafiara a quien se atreviera a tocarla. No comenzó con prisa, sino con reverencia. Quitó con cuidado la tierra superior, cepilló las raíces, cavó donde éstas se volvían delgadas. Precisamente a esa profundidad, uno podría ocultar un recuerdo, o una confesión. Su pala golpeó algo. No era piedra. Se arrodilló. Con las manos, limpió el espacio. Yacía allí, bajo capas de tierra, una caja de lata, pequeña, oxidada, sellada con cera en los bordes y marcada con las iniciales, FB. La señorita Marple exhaló suavemente. Aquella rosa no había sido plantada sobre una tumba, sino sobre un mensaje. Y ahora, pensó, era hora de que alguien escuchara. La caja, una vez desenterrada, despedía un aroma de metal viejo y papel húmedo. Pero el sello de cera se había mantenido intacto. Su contenido estaba cuidadosamente plegado, protegido del moho con piel de aceite y una pequeña bolsita de hierbas secas, aún ligeramente aromáticas a lavanda. La señorita Marple, guantes ya retirados, desplegó cada documento con dedos deliberados. El primer artículo, un certificado de nacimiento, envejecido pero oficial. El segundo, un testamento, más largo, más pesado, escrito en el mismo guión ordenado de Felicity. Sus ojos recorrieron los nombres, el lenguaje, la voluntad original, la que había desaparecido misteriosamente, había sido reemplazada, aunque nunca registrada. Este segundo documento fue escrito apenas un mes antes de la muerte de Felicity. Anulaba al primero. Nombraba a un nuevo heredero. El lenguaje era firme, casi desafiante. Dejo la totalidad de Blackmore estate a O.P.L. Yanena Blackmore, y desheredo a Louis en su totalidad. Con solo una vaga referencia a los actos de traición ya no aptos para el escrutinio público. La ceja de la señorita Marple se frunció. El abogado nunca había visto este documento. El original, ahora lo entendía, no se perdió por accidente. Fue reemplazado, deliberadamente. Volvió al certificado de nacimiento. Su respiración se entrecortó al leer la alineación de nombres, fechas, iniciales. No era Luis el destinado a heredar la casa, ni ningún pariente conocido. Felicity había escrito este testamento en secreto, con la misma atención con que podaba sus rosas. El certificado decía, O.P.L. Yanena Blackmore.
El apellido se había otorgado sin padre oficial. La madre, Clara Emsley, sirvienta doméstica residente en Blackmore Estate. El niño había nacido en secreto, registrado en Londres, lejos de las miradas de la parroquia. O.P.L. Yanena Blackmore. El nombre explicaba el relicario, las iniciales, la carta firmada. Daba sentido a la criada desaparecida, a la fotografía incompleta, a la niña en las sombras. Y daba contexto, un contexto agudo, repentino e irrefutable, al temblor de las manos de la señorita Marple cada vez que se mencionaban las rosas. La esperanza no se había perdido. Había estado escondida. Felicity había sabido del niño. No solo aceptado su existencia, lo había reclamado. Y alguien, con bastante cuidado, había intentado impedir que esa verdad saliera a la luz. El nombre lo alteraba todo. No porque respondiera a todas las preguntas, sino porque confirmaba que el pasado no se había quedado bajo tierra. Había crecido allí. La declaración del certificado lo dejó claro. Clara, la leal criada, no había desaparecido por miedo ni robo, sino para proteger a su hija. La concepción, ahora era evidente, se había dado dentro de las paredes de Blackmore, en circunstancias ni nobles, ni amables. El padre no figuraba en el registro, pero la señorita Marple ya no lo necesitaba. La línea de tiempo, la firma en el testamento falso, los escándalos silenciados del pasado, todo conducía a una conclusión. El padre había sido el hermano de Felicity, el mismo padre de Louis Blackmore. No fue simple impropiedad, fue traición, incestuosa, silenciada, oculta entre las rosas. Clara había llevado sola la consecuencia. Felicity, al saberlo, había guardado el secreto, no por vergüenza, sino por lealtad. La partida de Clara no fue una huida. Fue un exilio planificado, un acto para proteger tanto al niño como a la familia. Felicity los había enviado lejos, quizá a Francia, tal vez, al mismo convento donde florecían rosas en invierno. Y en secreto, en la oscuridad, reescribió su voluntad. El viejo jardinero, el señor Sims, debió saberlo todo. Eso explicaba su silencio, su colapso al ver la rosa, el susurro final antes de morir. Ella dijo que volvería. Y así fue. No solo la flor, sino la niña. El documento en manos de la señorita Marple tenía todas las marcas de legitimidad. Fechado. Testigos firmantes, ambos ya fallecidos. Sellado con la mano de Felicity, y la desgastada cera del escudo familiar. No dejó espacio para la duda. Espero que Eleanor Blackmore heredara todo. Casa, tierra, títulos y tenencias. El idioma era firme. El razonamiento dejó sin hablar, como si Felicity hubiera confiado en el tiempo para reivindicar su elección. Sin embargo, la voluntad nunca había surgido. Al abogado nunca se lo había mostrado. En cambio, el Antiguo Testamento que favorecía a Louis se había dejado que se demorara hasta su desaparición, sin duda arreglada por la misma mano que había avivado las llamas en el hogar y traído veneno al invernadero asterisco. La señorita Marple podía verlo ahora. El heredero impostor, regresando en el momento justo, buscando reclamar lo que nunca fue suyo, respaldado por un reclamo que nadie tenía los medios para desafiar. Pero Felicity, siempre cautelosa, había enterrado la verdad con la previsión de un jardinero. La envolvió en piel de aceite, debajo de las raíces de una rosa que, algún día, florecería nuevamente, incluso en invierno. El simbolismo no se había perdido en la señorita Marple, donde otros dejaron libros de contabilidad o confesiones. Felicity dejó un jardín, y en él, la verdad se había arraigado. No fue enterrado por miedo. Fue plantado. Sabía que algún día, alguien con la paciencia para escuchar a las flores, lo descubriría. Cuando la señorita Marple regresó a la casa a la mañana siguiente, solicitó una palabra privada con la joven conocida como Deline Maro. La niña, pálida y compuesta, no estuvo de acuerdo con sorpresa ni vacilación. Lo que pasó entre ellas no fue acusación, sino confirmación. La señorita Marple no preguntó si su nombre era realmente Deline. Ella se dirigió a ella como Esperanza, y los ojos de la niña, muy amplios con reconocimiento, no lo negaron. Había regresado bajo una identidad falsa, no para engañar,
sino para entender, para buscar en la casa, lo que sospechaba que había sido una vez suyo. Había crecido en Francia, criada en claustros tranquilos, con solo los más bajos indicios de su origen, un relicario, un nombre, y una fotografía demasiado dolorosa para confiar. No sabía si los rumores eran reales, o simplemente los sueños de una niña expulsada. Cuando Louis llegó al convento con documentos y promesas, ella le creyó. Pero la Rosa, imposible, inoportuna, le había dicho lo contrario. Había regresado como un extraño, pero el jardín la había conocido. Y ahora, también, la señorita Marple. Esperanza Blackmore había vuelto a casa. Y la casa, durante tanto tiempo cerrada para ella, no permanecería en silencio mucho más tiempo. Fue, al final, el detalle más pequeño lo que confirmó las sospechas de la señorita Marple. El ritmo de una firma. El hombre que se hacía llamar Louis Blackmore había firmado un libro de visitas en el vicariato, con una mano elegante, pero desconocida. La señorita Marple, siempre discreta, había visto una vez la letra de Louis, estrecha, con un bucle notable en la K, y propensa a una fuerte presión. Esta mano, por el contrario, era cuidadosa, deliberada, la escritura de alguien que intentaba no ser atrapado por la familiaridad. Sus dudas, aunque largas, fueron finalmente seguras. Él no era Louis. Su primo lejano, recordó, el hijo de George Blackmore y su segunda esposa, se había ido al extranjero después de la guerra, y se rumoreaba que había muerto en Tánger. Pero también había habido susurros, que resurgió más tarde bajo un nombre asumido en Gibraltar, buscando oportunidades después de la pérdida de un título que nunca sería suyo. Ahora, en ese temerime, había tomado el nombre de un hombre ya muerto. En silencio, efectivamente, y con el tipo de precisión, solo posible si uno hubiera estado observando desde lejos. Había llegado con papeles falsificados, un prometido extranjero, y el tipo de encanto cuidadosamente equilibrado con precaución. Y nadie lo había cuestionado. Nadie, más que la señorita Marple. Ahora, mientras comparaba las firmas y los recuerdos, entendió. El hombre al que llamaban Louis nunca se había parado frente a la tumba de Felicity, porque nunca la había conocido realmente. Simplemente había estado esperando. La casa, la muerte, que el jardín se callara. La señorita Marple siempre había creído que los motivos más duraderos eran los más simples: el amor, el miedo y la herencia. En este caso, era el último. Sin adornos, afilado por el conocimiento de que el tiempo se agotaba. El verdadero Louis Blackmore había muerto hacía años en España. Su cuerpo, sin reclamar. Sus documentos, perdidos en un conflicto que enterró más que solo soldados. Pero las noticias viajan, en ciertos círculos. El hombre que ahora se hacía pasar por él, había aprendido de esa muerte. No por casualidad, sino por diseño. Había estado escuchando. Con Louis desaparecido y sin un certificado de defunción formal, se había abierto una brecha en la línea legal de sucesión. Si la voluntad de Felicity Blackmore no nombraba a ningún otro heredero, la finca recaería en el próximo pariente masculino sobreviviente. Y ese, con un poco de fabricación, podía ser él. Había esperado hasta que la confianza caritativa se disolviera, hasta que la casa cayera en desuso, hasta que el nombre de Felicity se hablara cada vez menos, en los carriles del pueblo. Había regresado en el momento exacto en que nadie podía desafiarlo, y cuando la evidencia de la herencia legítima había sido enterrada por mucho tiempo. El compromiso con Esperanza, creía, sellaría el reclamo, silenciaría sus preguntas, distraería sus sospechas, la ataría a la casa, a través de la ilusión, no el afecto. Pero Esperanza no había sido tan pasiva como él suponía. Había reconocido algo, en la Rosa, y la señorita Marple, con sus observaciones tranquilas y su larga memoria, había reconocido algo en él, un depredador envuelto en el duelo. El señor Sims, despedido durante mucho tiempo como un simple jardinero, había sido en realidad el centinela final de una verdad enterrada. Felicity Blackmore, sabiendo que el tiempo estaba en su contra y desconfiando de abogados que se inclinaban demasiado fácil ante la convención, había confiado no en la ley, sino en la tierra. Le pidió a Sims que ocultara su voluntad, específicamente debajo del rosal blanco, siempre su orgullo.
Eligió ese lugar no solo por el sentimiento, sino por la protección. Debajo de lo que vive, le había dicho una vez a la esposa del vicario. Ahora, esas palabras tenían sentido. Sims mantuvo el secreto con devoción tranquila. Resistió la tentación, el miedo y el largo brazo del silencio. Incluso cuando la casa estaba vacía, y surgieron susurros sobre flores fantasmales y herencias extrañas, no dijo nada. Su lealtad no era a un hombre, sino a un recuerdo, y a una promesa, hecha bajo la luz solar que se desvanecía. Pero cuando llegó el impostor, con la cara de un hombre muerto hace mucho, y el nombre de alguien que nunca regresó, Sims debió saber que el secreto estaba en peligro. Tal vez fue al jardín para recuperar la caja. Tal vez tenía la intención de decirle a alguien, a Esperanza, al vicario, o incluso a la señorita Marple. En cambio, fue silenciado. No brutalmente, sino con eficiencia. Una dosis, enmascarada en teotónico. O tal vez, el extracto de agua de rosas, que Felicity una vez almacenó debajo del banco para macetas. Sims había sostenido la verdad todo el tiempo que pudo. Ahora, la señorita Marple la llevaría el resto del camino. Felicity había entendido mejor que muchos lo que el silencio cuesta, y qué peligros acechan en una verdad sin protección. Cuando descubrió la condición de su doncella, y el nombre del hombre responsable, no echó vergüenza a Clara. En cambio, organizó un pasaje tranquilo a Francia, a través de un convento que había visitado una vez en Provenza, donde el niño podía ser criado con paz y distancia. No fue cobardía, fue estrategia. Sabía lo que su hermano haría para preservar el nombre Blackmore, y sabía que la única seguridad para el niño yacía lejos de Santa María, lejos de las sospechas, del escándalo, en un lugar donde la verdad pudiera dormir silenciosamente, debajo de los velos y la oración. Ope había crecido solo con fragmentos, un relicario, una historia a medias, y las rosas más raras que crecen en un jardín clausurado. Felicity había mantenido el contacto a través de letras, a veces enviadas bajo nombres supuestos, siempre cuidadosos. Tenía la intención de que un día trajera la esperanza correctamente. Pero la muerte fue lo primero. Así que escribió un Nuevo Testamento, y lo dejó donde solo un jardinero, o una niña que supiera cómo mirar, podría encontrarlo. La niña no había sido abandonada, había sido preservada, como la semilla de una flor destinada a florecer fuera de temporada. La rosa, su color, su fragancia, su muy improbabilidad, siempre había sido más que una curiosidad. Era un mensaje, preciso y botánico, enviado desde un pasado, que nunca se había ido realmente. La señorita Marple había consultado al botánico, por supuesto, pero también le había preguntado a Ope, suavemente, sin intrusiones, ¿dónde viste tal floración por primera vez? La niña dudó solo un momento antes de responder. En el convento, crecen junto a la fuente. No era una rosa ordinaria. La rosa albus mirabilis, criada en secreto por un anciano jardinero francés, era desconocida para el comercio. Sus pétalos podían sobrevivir a una helada. Sus raíces se aferraban a la agitación. Florecía cuando otras cosas morían. La señorita Marple recordó el relicario, los pétalos prensados adentro. No habían venido de Blackmore en absoluto, sino de Francia, de un jardín donde el amor de Felicity había echado raíces, no en escándalo, sino en redención. El colgante, ahora usado abiertamente por Ope, coincidía con las iniciales en la carta quemada. Eleyanena, el segundo nombre de Clara. Ope, la niña. La rosa había regresado. No por milagro, sino por memoria. Alguien había traído el corte del convento, y lo plantó aquí. No el impostor, no. Él no habría sabido su nombre. Pero Ope, sí. Ella había reconocido el suelo. Ella había entendido el jardín. Y al plantar esa rosa, había despertado todo lo que Felicity quería proteger. La flor no era solo un símbolo, era una clave, y había desbloqueado lo que el engaño intentó sellar. Cuando la señorita Marple regresó a Blackmore House una vez más, no vino sola. Había preguntado, en silencio, al abogado, a Ope y al vicario. El impostor estaba cerca de la chimenea, compuesto, pero más pálido de lo habitual. La había estado observando más de cerca, midiendo sus silencios,
buscando en sus expresiones signos de peligro. Ahora, mientras ella presentaba el contenido de la caja de hojalata, la identidad falsificada se desenredaba sin una palabra de protesta. No lo negó. Ni siquiera se estremeció. En cambio, miró la voluntad, luego a Ope, y después a la rosa, visible a través de las altas ventanas, ahora espolvoreadas con nieve. Ella no debería haber regresado, dijo suavemente. No era ira, no era dolor, era temor, porque había creído realmente que el pasado permanecería muerto, que los documentos podrían quemarse, que los jardineros serían silenciados, y que una niña asustada podría ser manipulada al silencio. Pero el jardín había hablado, y la señorita Marple, que nunca necesitó violencia para revelar un crimen, simplemente se volvió hacia el vicario. Lo plantado había florecido. El silencio, y la señorita Marple, pero precisa, se preparó para hablar. Un relicario pasó por las manos inciertas de su legítima dueña. Un jardín de conventos en Francia. Y una niña había resurgido, lejos del nombre que debería haber sido suyo. Acusar había sido identificado por la insignia militar y por las pertenencias, no por la familia. Una identidad sostenida por documentos forjados y una historia que nadie se atrevió a dudar. No dijo nada, aunque sus nudillos se blanquearon alrededor de su taza de té. La señorita Marple continuó. Su plan había sido notablemente sólido. Regresar a la hora apropiada. Declarar el derecho legal. Casarse con la chica que creía demasiado tímida para investigar su propio pasado. Pero hubo una variable que no consideró. Una flor. No una colocada en un ramo, sino plantada en la memoria. Una rosa, con raíces más profundas que los documentos, y pétalos demasiado delicados para sostener una mentira. Se convirtió en la admisión. Prematuramente revelada, sería destruida. Entendió que, la niña, había encontrado su camino a casa. Quedaba, por supuesto, el asunto de la muerte del señor Sims, tan rápidamente despachada por un médico fatigado por el invierno y ansioso por la finalidad. La insuficiencia cardíaca imitaba casi perfectamente. Pero fue la rosa la que lo traicionó. Eleyanena Blackmore, una vez del INE, se sentó con las manos dobladas en su regazo. Su expresión fue compuesta, pero en silencio. Nunca pudo confirmar nada, hasta que la rosa floreció. Y susurró lo que ninguna voz se atrevió a decir en voz alta. En la mujer que le había mostrado el camino, la señorita Marple, sin embargo, quedó atrás. Inscrito, Ellaner y Ope. El aliento de la niña se atrapó, pero no lloró. Simplemente levantó el colgante y lo sujetó a su garganta, como si restaurara algo que se había tomado demasiado pronto. La señorita Marple no dijo nada. No había nada que agregar. La justicia no había tronado. No había castigado en voz alta, ni alabado lujosamente. Había llegado suavemente, con la floración de una rosa de invierno, el desenterrado de una caja, y el retorno silencioso de un hombre enterrado hace mucho tiempo. ¿Había perforado la primera nieve la tierra fría cercana? La señorita Marple miró hacia arriba. La primavera, al parecer, había llegado temprano. Después de todo, la primavera llegó temprano en ese temerimear ese año. No con fanfarria, sino con una especie de suavidad tentativa, como un invitado retrasado, inseguro de su bienvenida. La helada se retiró modestamente de los setos. Crocus surgieron, en un desafío tranquilo. Y en el jardín detrás de Blackmore House, la rosa blanca continuó floreciendo con una gracia inquebrantable, sus pétalos intactos ante las estaciones que cambiaban el aire. Los aldeanos lo notaron, por supuesto. Siempre lo hacían. Pero donde una vez hubo sospechas y calladas especulaciones, ahora había una especie de aceptación reverente. La historia había pasado, como pasan las historias en los pueblos, del escándalo, a la parábola, y finalmente, a la paz. Los niños que regresaban de la escuela se detenían junto al muro de piedra baja, para mirar hacia adentro. La señora Beaterbe comentó que las rosas siempre habían sido peculiares en su momento, especialmente cuando el sentimiento permanecía en el suelo. La casa en sí ya no parecía abandonada. Las cortinas se agitaban. Una chimenea humeaba suavemente por la tarde. La vida, donde una vez solo hubo memoria,
había comenzado nuevamente. La señorita Marple, observando estos pequeños cambios desde la ventana de su salón, sonrió débilmente. No porque todas las heridas se hubieran curado, sino porque el suelo se había suavizado. El jardín, silenciado durante tanto tiempo, había hablado. Y el pueblo, finalmente, había comenzado a escuchar. Podría haberse esperado, por quienes conocen poco de raíces y aún menos de memoria, que Ope se marcharía. Después de todo, el engaño, el dolor, el miedo de nunca pertenecer realmente. Pero algunas herencias no se pueden rechazar. Y algunos nombres no se reclaman simplemente. Se viven. Ope se quedó. No triunfó con proclamaciones. No alzó la voz. Más bien, se quedó como quien completa un círculo. La casa, una vez cerrada contra el tiempo, ahora respiraba en silencio a su alrededor. Se movía por sus habitaciones con el cuidado tentativo de alguien que se reconcilia con algo perdido, demasiado temprano. Fue ella quien sugirió que la casa se abriera. No para visitantes o invitados, sino para niños. Los huérfanos de guerra, algunos de Francia, algunos de Londres, tendrían calor, jardín y silencio suficiente para comenzar de nuevo. La idea fue recibida con aprobación inmediata. El señor Pendlebury manejó el papeleo. El vicario ofreció su apoyo. Y la señorita Marple, cuando se le preguntó, simplemente dijo: es una continuación más adecuada del propósito de esta casa. Y así, Blackmore House, una vez escenario de silencio y engaño, se convirtió en algo más suave, un santuario, no solo de ladrillo y flor, sino de renovación. Ope había regresado, no para reclamar una propiedad, había regresado para cumplir una promesa, una hecha antes de poder hablar. La señorita Marple reanudó su tejido en las semanas que siguieron. Esta vez, era un chal, lana de lavanda pálida, con una puntada que requería atención moderada, pero permitía espacio para pensar. Sus dedos trabajaban automáticamente. Cada vuelta de hilo era una meditación. No se consideraba heroica, ni particularmente inteligente. Solo había sido una cuestión de observación, de escuchar cuando otros descartaban, de recordar lo que otros olvidaban. Una rosa floreciendo en invierno, la mano temblorosa de una niña, el colapso silencioso de un jardinero. Nada más. Y sin embargo, a menudo pensaba en Felicity Blackmore, no como víctima, sino como una mujer que eligió una forma tranquila de desafío, que amó profundamente, protegió ferozmente, y confió en la naturaleza para hacer lo que la ley no podía. También pensaba en Sims, en cómo algunos hombres llevan la verdad, no en la boca, sino en las manos, enterrada bajo tierra, y heladas. Los jardines, reflexionó la señorita Marple, eran más bien como la verdad misma. Uno podría retrasar su floración, uno podría cubrirlos de piedra, pero, dado el tiempo, y la luz correcta, siempre regresaban.